Nuevamente un gusto estar todos reunidos acá en esta oportunidad para intercambiar y recordar algunas enseñanzas propias de la doctrina espírita, para recordar la importancia, la vigencia y la trascendencia de esta magna obra, el Libro de los Espíritus, con el cual se inicia la nueva era, con el cual se inició la época de transición planetaria, porque como todos sabemos, el Libro de los Espíritus en este año, ahora el 18 de abril, estará cumpliendo sus 159 años de haber sido publicado por el maestro Allan Kardec en aquella fecha memorable, y que el año entrante nuestra obra magna, el pilar de la doctrina espírita, la piedra angular y el fundamento, estará cumpliendo, por supuesto, 160 de haber sido publicado y haber sido conocido gradualmente por la humanidad. Sin embargo, todos esperamos más de la divulgación de la doctrina espírita. El Libro de los Espíritus y la doctrina espírita se puede decir que es el gran desconocido de la humanidad. El propio Allan Kardec es el gran desconocido de la humanidad. Por diversos motivos no figura como uno de los grandes personajes importantes, por los prejuicios religiosos y los prejuicios científicos que en su momento dado no comprendieron la importancia y la trascendencia de esta obra y de la misión que cumplió el maestro Allan Kardec en la Tierra. Con el Libro de los Espíritus se inicia, como dije al principio, la nueva era para la humanidad, la era del espíritu. Se inicia el periodo de transición planetaria, de planeta de expiación y prueba, que marcha lentamente a pesar de la transición convulsiva que estamos viviendo y que aún va a durar un tiempo más hacia mundo de regeneración. Mas los espíritus son claros en decirnos que empecemos ya nuestra propia regeneración personal, para así algún día poder estar a tono con la condición del planeta como mundo de regeneración. Porque haciendo esta introducción de tipo moral, comprendemos que si el planeta llega a adentrarse específicamente dentro del periodo de transición y llega a ser mundo de regeneración, más nosotros, como espíritus inmortales, no nos hemos regenerado moral y espiritualmente, indudablemente no estaremos acorde con esa condición planetaria y permaneceríamos reencarnando en mundos de expiación y pruebas acordes con nuestra naturaleza en su debido momento. Señala, vamos a recordar, el Libro de los Espíritus, Kardec lo propugnó, lo lanzó, lo presentó a la humanidad como una filosofía espiritualista, porque su contenido indudablemente nos coloca por encima o por fuera de las creencias de la materia. Nos demuestra que además del plano material, existe una realidad trascendente que es Dios, el mundo espiritual y el espíritu propiamente dicho. Recordemos que el Libro de los Espíritus contiene los principios de la doctrina espírita o espiritista. En esta obra y en las demás obras del maestro Allan Kardec están los principios, fundamentos, postulados y enseñanzas fundamentales de la doctrina espírita. Trata sobre la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad. En estas palabras apresuradas no alcanzamos a comprender de un todo la trascendencia de esas sencillas palabras, porque las leemos y todavía no asimilamos la profundidad y la trascendencia de lo que quieren decir. Todas estas enseñanzas, según las enseñanzas por los espíritus superiores, con la ayuda de diversos medios, recopilada y puesta en orden por el maestro Allan Kardec. Una breve recorrido. El lanzamiento del Libro de los Espíritus en París, el 18 de abril de 1857. Es la fecha histórica para nosotros los espíritas, que estamos próximos a volver a conmemorar próximamente. Inicialmente
Fue impreso y publicado a través de la editora Dentsu. Dentsu era uno de los conocidos del maestro Allan Kardec. Recordemos que Kardec publicó aproximadamente 20 obras lógicas en la tipografía Didier y en la tipografía Dentsu. Por lo tanto, estos editores ya eran conocidos de Hipólito León de Nizar-Rivel, que, como sabemos, a partir de la publicación de los libros espíritas, deja su nombre y utiliza el seudónimo de Allan Kardec. Curiosamente, la primera edición era un formato largo, como vemos allí representado, digamos, tamaño oficio, se podría decir, y contenía solamente 176 páginas, a dos columnas. La columna de la izquierda para las preguntas y la columna de la derecha colocaron las respuestas de los espíritus. Contenía un índice alfabético y solamente la mitad de las preguntas que hoy conocemos. Contenía 501 preguntas con sus correspondientes respuestas, pero la edición definitiva contiene 1018 preguntas. Es la segunda edición. 1018 ítems, 197 preguntas y respuestas complementarias para un gran total de 1215 preguntas y respuestas, como allí podemos ver, y es como lo conocemos hoy en día. Tradicionalmente decimos, el libro de los espíritus tiene 1018 preguntas, son 1018 ítems y 1215 preguntas y respuestas. El maestro Kardec interrogó al plano espiritual y los espíritus superiores respondían. ¿Quiénes editaron principalmente el libro de los espíritus? Algunos de los seres que aquí aparecen representados. Ninguno fotografiado, sino como fue imaginado por los escultores, por los pintores y retratistas. Está firmado por el Espíritu de Verdad, por Juan Evangelista, Agustín de Hipona, Vicente de Paúl, Pablo Apóstol, Sócrates, Platón, Penelón, Swedenborg, Franklin, San Luis y otros que aparecen en los demás libros de Allan Kardec. Viendo solamente estos nombres que aquí aparecen representados, entendemos el por qué el libro de los espíritus contiene tanta enseñanza profunda, campo científico, filosófico, moral y religioso en el mejor de los sentidos trascendentes. ¿Por qué hay tanta sabiduría, tanto en las preguntas que formula el maestro Kardec como en las respuestas que los espíritus dieron? Como sabemos, fue recibido por la psicografía de varios medium en un lapso aproximado de 15 meses de trabajo a través de las medium Julia y Carolina Bodán, Aline Carlotti, Roselina Jafet, Hermance Dufaux, entre otros. Fue recibido por la psicografía. Recordemos que el maestro Allan Kardec utilizó el método científico en la modalidad de observación y comparación, ya que él no solamente interrogaba a los espíritus en la casa de la familia Bodán, sino en otros dos hogares más de París, en donde él comparaba las respuestas que daban los espíritus en un hogar, un grupo mediúnico, para compararlos con lo que se recibía en los otros. Por lo tanto, él desde un principio actuó como un verdadero científico, como un hombre positivista y racional en todas sus actuaciones. Como sabemos, el libro de los espíritus, recordemos brevemente que está dividido en 4 partes, denominados también libros. 4 libros que forman un libro, porque en esa época las partes de un libro, los autores acostumbraban a denominarlos también libros. Libro primero, causas primeras. Libro segundo, mundo espiritista o espírita o mundo de los espíritus. Libro tercero, las leyes morales, que contiene el aspecto moral del espiritismo. Y libro cuarto, esperanzas y consuelos. Entonces, el libro de los espíritus, repitiendo lo que decíamos al principio, es el gran desconocido de la humanidad.
solamente lo conocemos los espíritas propiamente dichos, los simpatizantes y algunos estudiosos y algunos religiosos que apenas conocen el nombre, tienen una idea breve de lo que es quién fue el autor o cómo se llamaba, mas no se han compenetrado de sus enseñanzas. El libro de los espíritus está hoy ante una era moderna. Si nace en el siglo XIX y hoy nos encontramos en el siglo XXI, debemos comparar el contenido de esta enseñanza y confrontarlo con lo que el ser humano hoy en día entiende, conoce, busca o acepta. El tema de Dios es el gran tema de la filosofía. Los negadores de Dios, los seguidores de Dios, los creyentes en Dios por dogma, los creyentes en Dios por razonamiento. Y la doctrina espírita, lejos de ser una religión dogmática, es una filosofía positivista, racional, que nos permite someter al crisol de la razón y del análisis todas sus enseñanzas. El tema de Dios hoy en día, como dijo algún filósofo en el siglo pasado, la humanidad ha perdido el rumbo de Dios. Como estamos viendo la humanidad sumergida en este materialismo, en este ateísmo, en el fanatismo religioso, en el politeísmo, en algunas expresiones, y en un neoesoterismo que es galopante en muchas naciones, en muchos países, en muchas comunidades que aún permanecen en el estudio del esoterismo, de la magia, son gustosos de lo fascinante, de lo misterioso y de lo enigmático, mas no abordan el tema de Dios en un sentido trascendental. Como inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, creador de todo lo existente, como dice en el libro de los espíritus. Y el espíritu, la mentora Juana de Ángelis, nos menciona a Dios como el amor supremo, complementando lo que los espíritus le dijeron al maestro Allan Kardec. Dios, inteligencia suprema, y Juana de Ángelis lo califica como Dios, amor supremo. Dios es todo amor. La humanidad todavía sigue debatiéndose en el concepto del Dios antropomorfo, el Dios que está representado en las piedras, en la naturaleza, en los fenómenos de la naturaleza propiamente dicho. Otros consideran al sol como Dios, Dios en los astros, el politeísmo, el panteísmo, que considera que todos hacemos parte de Dios. Más es en el libro de los espíritus en donde está el más tratado, el más completo tratado de esclarecimiento acerca de Dios, sus atributos, atributos que han sido precisamente atribuidos por el hombre al Padre Creador, ya que nuestra mente, nuestra capacidad, nuestra evolución espiritual no nos permite todavía adentrarnos en la profunda naturaleza y esencia de Dios. Y como dice en el libro de los espíritus, a medida que nos vayamos depurando, se irá levantando el velo que oculta estas realidades trascendentes. Más el contenido del libro de los espíritus es apropiado para nuestro estado actual intelectivo, moral y cultural. Por lo tanto, para nosotros Dios, el ser creador omnipotente y omnipresente, omnisciente, infinitamente bueno, justo y amoroso, es un Dios cercano, no aquel Dios lejano que imaginó alguna vez Aristóteles y otros pensadores y otros filósofos, sino un Dios presencial que está a nuestro alrededor, que está dentro de nosotros también, aunque no entendamos a plenitud esos conceptos. Es un Dios presente, es un Dios con el cual podemos dialogar, aunque no escuchemos su, entre comillas, voz. Dios nos habla a través de las leyes de la naturaleza, a través de los acontecimientos de la vida, a través de las situaciones que se van desenvolviendo a nuestro alrededor. Entonces, los atributos de Dios, aunque son atributos configurados por el hombre,
y confirmados así por los espíritus superiores, nos dicen que Dios es infinito porque el hombre se imagina y debe y comprende que si todo es limitado, Dios debe ser infinito. Lo consideramos perfecto o lo llamamos perfecto porque como todo en nosotros es imperfección, el ser supremo tiene que ser perfecto. Nuestro poder, nuestras capacidades son limitadas, luego Dios debe ser todopoderoso. Nuestro amor es limitado, Dios debe ser todo amor. Nuestra inteligencia tiene sus limitaciones, sus restricciones e imperfecciones. Dios es sabiduría plena, etcétera. Más estos atributos, tal como están formulados, nos ayudan a comprender esta naturaleza con la cual contamos. Aunque él no tenga la figura antropomorfa que en la Edad Media y en el Renacimiento y en la religión se le atribuyó, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, omnisciente, omnisciente, infinitamente justo, bueno, sabio y amoroso. Encontramos más adelante en el libro de los espíritus los elementos generales del universo. Allí la doctrina espírita, desde 1857, ya planteaba al mundo corporal, a los hombres, a los espíritus encarnados, cuáles eran los grandes elementos del universo, el principio material y el principio espiritual, de donde todo se deriva. Hoy en día la ciencia, sin darse cuenta, poco a poco va comprobando, va reafirmando muchos de los conceptos que aparecen en el libro de los espíritus. Por ejemplo, cuando se nos habla del fluido universal. El fluido universal, aunque aparece en una terminología sencilla, muy apropiada para aquella época, hoy en día la ciencia ha desentrañado hasta cierto punto un poco más la naturaleza del átomo, ultrapasando ya el concepto del átomo con modelo planetario, conformado por un núcleo de neutrones y protones y unas órbitas con electrones. Y se ha descubierto otras partículas subatómicas que a su vez conforman a estas partículas que están en el núcleo, los llamados quarks, los leptones, los bosones, y últimamente la confirmación según la ciencia de la existencia del bosón de Higgs, que se aproxima mucho a lo que los espíritus han señalado como el fluido universal y sus propiedades. Es interesante ir confrontando lo que aparece en el libro de los espíritus, que no es desactualizado como algunos piensan. Tal vez el lenguaje es apropiado al siglo XIX, mas hoy la ciencia, con su moderna terminología, se va aproximando a todas estas nociones que allí aparecen. Y todavía nos conmovemos cuando leemos el tema de la creación, la obra de amor de Dios, la creación del universo con todos sus componentes. El gran misterio para nosotros los espíritas, a pesar de que los espíritus nos hablan del universo y del acto de la creación, el principio material, el principio espiritual, cómo el principio espiritual elemental se va complejizando y se va individualizando hasta convertirse en espíritu propiamente dicho, espíritu inteligente, con principios con sentido moral, y cómo el principio material da origen a todo lo que conocemos en el plano material, incluso elementos de la dimensión espiritual. El fluido universal que da origen a todas las formas de energía que el hombre está aún lejos de conocer, inclusive los llamados quarks. No es la última frontera de la materia, ya no son partículas, sino paquetes de energía, y al científico materialista la materia se le diluyó frente a sus propios ojos, porque no comprende su naturaleza íntima. El principio vital, este elemento que alimenta nuestras células, que es una modificación del fluido universal o el fluido cósmico o materia elemental, como está en el libro La Génesis de Allan Kardec también.
Allí lo llamaban materia elemental primitiva al fluido universal. Y el principio vital, así como la energía, el magnetismo, el electromagnetismo, los rayos X, los rayos gamma, todas las formas de energía, son derivaciones del fluido universal o de esa materia elemental primitiva. Igualmente, el principio vital es una de las más importantes modificaciones de este fluido, que al combinarse con la materia organizada, le otorga el concepto y la facultad de la vida y de la vitalidad a la materia con determinada organización. Lo importante que es el fluido vital para nosotros. Y vemos hoy cómo muchas otras disciplinas distintas, incluso fuera del espiritismo, incluso algunas doctrinas de tipo disciplinas científicas de corte materialista, han ido encontrando a través de aparatos muy modernos todas estas energías vitales que ya aparecen bien descritas en el libro de los espíritus y en las demás obras del codificador. El capítulo de los espíritus es el más fascinante, uno de los más fascinantes. No sabemos exactamente cuál es el más importante de todos, cuál es el más esclarecedor y trascendente. Se descorrió, como dicen, el maestro Kardec tuvo el mérito de descorrer el velo de la dimensión espiritual. Algunos otros como en la antigüedad, como Andrew Jackson Davis, Emmanuel Swedenborg, Frank Anton Mesmer, Luis Alfonso Cañet y otros espiritualistas habían intentado establecer comunicación con el plano espiritual y indudablemente lo lograron, y escribieron unos sistemas que no tenían la racionalidad, la sistematización, la lógica, la armonía explicativa que contiene el libro de los espíritus, referentes a la naturaleza de este mundo de los espíritus, la dimensión extrafísica, que ha sido hoy estudiada desde diversas corrientes del pensamiento y de la investigación. Más es en el libro de los espíritus y los demás libros de la codificación espírita, donde se nos muestra con claridad la realidad del mundo espiritual, cómo es, cómo está configurado, cómo es allá, cuál es la naturaleza de los espíritus, hasta dónde podemos comprender esa naturaleza. Porque recordemos que hay puntos en el libro de los espíritus donde ellos manifiestan que demostrar y explicarle al hombre encarnado la naturaleza íntima del espíritu no lo pueden hacer sino por comparación. Cuando Kardec pregunta que si es lo mismo inteligencia que espíritu, o si son dos principios, y ellos responden que para nosotros son dos principios, pero que se confunden en uno solo, y que no se puede concebir al espíritu sin inteligencia y a la inteligencia distinta del espíritu. Lo que indica que todavía estamos lejos de profundizar, porque todavía no estamos lo suficientemente intelectualizados ni moralizados para comprender mucho más allá de lo que aparece en estas obras. Sin embargo, la extensa literatura mediúnica a través de Chico Javier, a través de Divaldo y de otros mediums, ese mundo espiritual ha sido mostrado con mayor claridad. Y encontramos este otro tema que atrae mucho a la humanidad, el tema de la reencarnación, la encarnación del espíritu. Tema que había sido tratado por Sócrates, Platón, Pitágoras y otros pensadores de la antigüedad, y en las llamadas escuelas morales de Grecia, que creían en la existencia y supervivencia del alma y postulaban al cuerpo como la cárcel del espíritu. La doctrina espírita rescata el valor del cuerpo no como una cárcel, sino como un valioso y sagrado instrumento, porque la materia es la compañera del espíritu. La materia es el elemento, a pesar de ser inerte, tiene su propio dinamismo íntimo, y es el elemento que le sirve al espíritu y lo acompaña durante su larga trayectoria evolutiva,
aunque en los mundos superiores esta es mucho más sutil. Mas entendemos ya más claramente en estos capítulos sobre la encarnación de los espíritus que el cuerpo físico al cual el espíritu retorna para utilizar es una herramienta valiosa que nos sirve para seguir evolucionando y tener nuevas experiencias en el plano material, cumplir funciones, cumplir misiones, completar deberes, obras, expiaciones y pruebas. Entonces, aquella visión pesimista de la antigüedad de que la carne era pecaminosa y que el cuerpo era la cárcel del alma, aunque en cierta forma el espíritu queda limitado por la materia, debemos verlo como el gran instrumento valioso, que debemos igualmente cuidarlo, cuidar del cuerpo y cuidar del alma. Entonces, el tema de la reencarnación, el regreso, perdón, la desencarnación, el regreso de la vida material a la vida espiritual, que hoy en día hace parte de numerosos documentales que vemos en televisión y en algunos temas del cine y en las grandes obras de la literatura universal. Está el tema de la muerte normalmente enfocado desde el punto de vista occidental como el fin de todo, como el luto, el dolor de la separación eterna, el desespero, el sufrimiento que ocasiona la muerte, el misterio de la muerte que llegaron a personificarla como si fuera un ser pensante y un ser que tenía determinados poderes para arrebatarle la vida a los seres humanos. La muerte como tal no existe. Muere el cuerpo y el espíritu desencarna. Generalmente tratamos de unir los dos conceptos, pero son dos fenómenos concomitantes que suceden al mismo tiempo. Muere el cuerpo por agotamiento del principio vital y de la organización y salud del cuerpo. Y mientras el cuerpo muere, el alma se desciende, que incluso ha sido fotografiado, ha sido documentado, ha sido estudiado por otros investigadores fuera del movimiento espírita. Entonces retornamos al mundo espiritual y sucesivamente vamos y venimos del plano material al plano espiritual, siendo el plano espiritual el medio, el ambiente, la patria propia del espíritu, de donde venimos regularmente al plano material a hacer cursos llamados reencarnaciones. Entonces el tema de la pluralidad de existencia nunca había sido abordado con tanta sabiduría, profundidad y amplitud como en el libro de los espíritus, en donde nuestro espíritu ha tenido una larguísima trayectoria evolutiva, desde las formas inferiores y unicelulares como principio elemental hasta las formas actuales ya como seres humanos y etapas superiores que continuarán mucho más adelante en la medida en que sigamos en nuestro proceso de avance espiritual. Encontramos también en el libro de los espíritus, y podríamos decir, volviendo al anterior, de que hoy en día, en la era actual, muchas filosofías espiritualistas postulan el tema de la pluralidad de existencias, pero envuelto en el misticismo, envuelto en el esoterismo, en el concepto mágico, no muy claro como nos lo presenta la doctrina espírita, aunque hoy en día aumentan el planeta Tierra, en la era actual, los creyentes de la pluralidad de existencias. Y se han contado aproximadamente 50 investigadores. En la actualidad hay 25 activos que son investigadores científicos de la reencarnación. Entonces, a través de la doctrina espírita vamos adentrándonos más en el concepto de vida espírita. Y nuevamente mencionamos la era actual en donde muchos espiritualistas, otros investigadores, otros de corte religioso, por diversas vías, generalmente por la vía mediúnica, se han informado al respecto de la vida en el mundo espiritual, como en las modernas disciplinas científicas de la transcomunicación instrumental, vienen esas imágenes de la
del plano espiritual a través de los aparatos electrónicos que corresponden a esta disciplina, mostrando lo que André Luis describía en sus obras sobre la vida en el mundo espiritual. Aparecen seres con forma humana, que es el cuerpo espiritual, el perispíritu, incluso figuras de animales que también tienen su perispíritu, desencarnan y reencarnan sucesivamente, aunque sean un principio espiritual un poquito más retrasado con respecto a la comparación con el hombre. Sin embargo, ya los animales son considerados personas, personas no humanas, y hay algunas legislaciones que los protegen y los defienden, y no alcanzan ellos a comprender, a pesar de ese avance, de que hay un espíritu inmortal allí, en un proceso evolutivo, no comparable todavía con el nivel que ha alcanzado el hombre, pero no son nuestros antepasados. Entonces, en las imágenes que proceden por comunicación instrumental desde la vida espiritual, nos muestran la realidad de la existencia, individualidad e inmortalidad de los espíritus y de las especies inferiores. Entonces, el proceso reencarnatorio descrito ampliamente en las obras de André Luis, por ejemplo, el libro Misioneros de la Luz y otras obras, así nos muestran este proceso de reducción volumétrica del perispíritu para adaptarse al vientre materno. Y hoy en día también en el cine y en los documentales de televisión, estos elementos, así como en el Internet, está documentado cómo se opera ese retorno a la vida corporal. Más los espíritas, se puede decir que tenemos el privilegio de conocer mucho más a fondo cómo se da este proceso. Nos habla del libro de los espíritus sobre la emancipación del alma, la clarividencia, el trance mediúnico, el desdoblamiento nocturno, el sonambulismo, el éxtasis. Nos muestran que aunque estamos unidos a un cuerpo físico, todas las noches a través del sueño natural nuestra alma retorna parcialmente al mundo espiritual, en donde tenemos numerosas experiencias, sea que las recordemos o sea que no las recordemos. Mas hay distintos grados de emancipación del alma. El alma siempre desea emanciparse, siempre quiere retornar a la patria espiritual de donde hemos venido temporalmente a hacer este curso material. Pero algún día volveremos, permaneceremos allá un determinado número de años según nuestras condiciones y necesidades y volveremos a reencarnar. Encontramos también el tema de la interacción de los espíritus en el mundo corporal, el tema de los espíritus guías, los espíritus protectores, los espíritus familiares, e incluso el tema de los espíritus obsesores y perturbadores, que también está estudiado en otras corrientes. ¿Cómo vemos la participación de los espíritus en una sesión mediúnica? ¿Qué actúan, qué hacen ellos? ¿Qué aparatos y recursos utilizan? Cómo cuando un pasista o un magnetizador está dando el pase, hay entidades espirituales allí fortaleciendo o transmitiendo esa energía sutil que viene de ellos, que se combina con el magnetismo personal del pasista, y ese producto llega al paciente. Entonces, el tema de los ángeles guardianes, los guías, los protectores, los espíritus auxiliares, los espíritus legionarios, los trabajadores, nos muestra todo un panorama que era desconocido por la humanidad, y hoy en día la humanidad poco a poco va conociendo todas estas realidades, incluso el flagelo casi universal de la obsesión. Como dice Juana de Ángeles y Manuel Filomeno de Miranda en distintas obras, la obsesión es uno de los mayores flagelos de la humanidad, casi que el mayor, se podría decir, porque es oculto. La humanidad casi en general padece el tema de la obsesión oculta que no se percibe, o una obsesión que se convierte en subyugación de tipo moral, a veces corporal, pero más que todo de desorientación moral para el comportamiento de la humanidad. Y esa influencia colectiva es lo que hace que nuestra humanidad está como está en los actuales momentos, porque hay una intervención permanente de los espíritus desencarnados sobre el mundo corporal,
de acuerdo a nuestro nivel espiritual y nuestro grado de sintonía con ellos. A mejor sintonía, a mejor vibración moral y espiritual, estableceremos contactos con espíritus correspondientes. También este otro tema fascinante, las misiones y ocupaciones de los espíritus, contenidos en esta obra, nos muestra que los espíritus no eran aquellos fantasmas, aquellos ángeles, aquellos querubines que flotaban en el espacio, en las nubes y en el cielo, cantando, tocando liras o no haciendo nada. La doctrina espírita es realista. Nos muestra que la vida continúa, los intereses, las inclinaciones, las tendencias, las condiciones, que los espíritus no están ociosos, tienen actividades, como hemos leído en todas las obras espíritas, misiones y ocupaciones a veces ocultas que no alcanzamos a comprender o a sentir, pero que es una actividad incesante y una influencia incesante, desde los más bajos en la escala moral hasta los más sublimes y elevados. Así hoy en día vemos cómo la ciencia ha avanzado. Lo que aparece en el libro de los espíritus como los 3 reinos, ya hoy la ciencia lo denomina los 5 reinos. El reino de las móneras, los protistos, los hongos, las plantas y los animales en sentido general, incluyendo en los animales al hombre. Y otras clasificaciones consideran que son 6 reinos, poniendo al hombre por separado. Sin embargo, lo que está contenido en el libro de los espíritus era lo que se conocía en ese momento. La ciencia no estaba tan avanzada y los mediums, muchos conceptos no los entenderían para ser transmitidos a Allan Kardec desde los espíritus. Sin embargo, sabemos que todos los avances en la biología y en la ciencia en general son planificados en el mundo espiritual y los científicos son misioneros que reencarnan para hacer avanzar todas estas creencias y conceptos hasta nuestros días. Más la esencia de lo que dice en el libro de los espíritus sobre los 3 reinos permanece incólume aunque la terminología se haya modernizado. Y aparece en las demás obras recibidas por Chico Javier y Eduardo Pereira Franco, ampliaciones a todos estos conceptos sobre los reinos de la naturaleza como expresiones de la bondad de Dios hacia el ser humano y hacia todo lo que experimenta un cuerpo físico en determinadas escalas para evolucionar. Avanzamos y vemos entonces, llevamos así a uno de los libros más importantes, a una de las partes más trascendentes de la doctrina espírita, ya que sabemos que la doctrina espírita no es para establecer comunicación con los espíritus, para evocar espíritus e interrogarlos, como dicen algunos. La doctrina espírita es la ciencia que estudia el origen, la naturaleza y el destino de los espíritus y sus relaciones con el mundo material. Es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como moral, el espiritismo es esencialmente cristiano, porque la moral que enseña y acoge es la misma moral de Cristo, despojándola, por supuesto, de toda la simbología, ritualismo, dogmatismo, jerarquías y liturgias que el ser humano le adicionó. Mas viene el espiritismo a rescatar la enseñanza fundamental y esencial de Jesús para de esta manera postular el aspecto moral y trascendente de la doctrina espírita. Encontramos entonces en las leyes morales lo que aquí vemos: la ley divina o natural, la ley de adoración, la ley del trabajo, ley de reproducción, ley de conservación, la ley de destrucción, la ley de sociedad, ley del progreso, ley de igualdad, ley de libertad, ley de justicia, amor y caridad y perfección moral, que es el fin último de la doctrina espírita. No es hablar con los espíritus, aunque eso hace parte de la práctica espírita en las casas espíritas, en las instituciones. No es para que los espíritus vengan a revelarnos continuamente nuevos misterios, ni a decir nuestras existencias pasadas,
no es específicamente para quitarnos las influencias obsesivas, como muchos creen, y llegan a las instituciones buscando esta ayuda. Es justo que busquen la ayuda, pero con el tiempo vamos a comprender que la doctrina espírita es la palanca de que se sirve Dios para hacer adelantar el género humano, como escribió Allan Kardec, o le dijeron los espíritus superiores. El espiritismo es la palanca de que se sirve Dios para hacer adelantar el género humano. La finalidad última del espiritismo es la comprensión de todas estas realidades, la moralización y la espiritualización del ser humano, para que nuestro espíritu avance un poco más en ese sendero evolutivo. Sin embargo, las demás enseñanzas, postulados y prácticas de la doctrina espírita coadyuvan y apoyan para que este fin último de la espiritualización en busca de la felicidad, en busca de la plenitud del ser, contribuyan a este logro, a esta meta final. Entonces, el libro de las leyes morales es el corazón de la doctrina espírita, que está ampliado y especificado en el Evangelio según el Espiritismo, también de Allan Kardec, como todos sabemos muy bien. Así, el libro cuarto, Esperanzas y Consuelos, que se divide en el tema de penas y goces terrenos y penas y goces futuros, encontramos allí claramente el tema del dolor, el tema del sufrimiento, el por qué sufrimos, las expiaciones, las pruebas, más nos recuerdan que la doctrina espírita es una doctrina esperanzadora y consoladora, básicamente, que viene a esclarecernos y a decirnos por qué sufrimos y a darnos la fórmula para no seguir comprometiéndonos ante la ley divina, no seguirnos comprometiendo hacia el prójimo, para mejorarnos, conocernos, transformarnos íntimamente y seguir avanzando en nuestro sendero evolutivo. Entonces, representado brevemente en estas imágenes, el dolor, la felicidad, la paz, la tranquilidad, la plenitud, están implícitos y explicados en la doctrina espírita, más la doctrina espírita nos invita y nos da las pautas, las herramientas valiosas para que nosotros comprendamos el por qué sufrimos, el por qué hemos pasado por dolores, el porqué de nuestros problemas, de nuestras deudas, expiaciones y pruebas, y esas mismas herramientas para nuestra superación espiritual y moral. Finalmente, la doctrina espírita, el libro de los espíritus, contiene la conclusión, así como hay una introducción muy valiosa, muy importante. Queríamos destacar en esta oportunidad que hay un capítulo que a veces se nos pasa desapercibido y hay mucho texto en el libro de los espíritus que pertenece al maestro Allan Kardec. El capítulo quinto es autoría exclusiva del maestro Allan Kardec. Entonces, allí nosotros, a través de esta obra, que ya estamos a punto de conmemorar ahora el 18 de abril, lo confrontamos con lo que está pasando hoy en la era actual y vemos allí muchas respuestas a nuestras inquietudes. Entonces, la mejor forma de honrar, conmemorar, rendir un homenaje al libro de los espíritus en su aniversario y homenajear al maestro Allan Kardec es estudiar, comprender y vivenciar sus enseñanzas en el mejor de los sentidos. Bueno, de esta manera concluimos nuestra exposición de hoy. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta de las hermanas o hermanos participantes, estamos a la orden y les agradecemos su atención.